Este es un tema separado, hablamos del que se le vamos acá o avanzamos más. Avanzamos más. Esta, las primarias, avanzamos simplemente, pero si ya está bien. Monitorio de presencia craneana. Esto. Bien, quedamos acá. Bien, entonces vemos esto. Cuando nosotros vemos una tomografía de un trauma de cráneo, ¿qué es lo que nos interesa fundamentalmente? Primero, la línea médica. Que no esté desviada para un lado, como en este caso, por una toma celular o epidural, o pequeñas contusiones, pero varias, o, ¿no es cierto?, en ambos lados. Entonces vemos la línea médica que nos interesa saber. Interpretar las conexiones hemáticas si son intraparenquimatosas o extraparenquimatosas, si es extraparenquimatosas, si están en el espacio sural o en el espacio epidural. Hay pequeñas contusiones, las hemorragias supracraniales traumáticas y siempre les digo, ver esto, las cisternas perimesencefálicas. Si yo veo esta cisterna, hay pequeñas contusiones, probablemente el paciente tenga un largo más o menos, pongamos de 10, 12. Bueno, mira, aquí podríamos hacer cosas, pero si yo no veo esto, no tengo cisternas, yo les digo, hay que asustarse. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, no abrimos esas cisternas, el paciente en las pocas horas entra en coma. ¿Es cierto? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces por los hematomas, por el edema, por el swelling, a veces los ventrículos no están simétricos, no están del tamaño normal, están colapsados o colapsados de un lado y atrapado en otro con dilatación. Ver los surcos de la convexidad, en general si hay edema o el famoso hinchazón, hay borramiento de los surcos de la convexidad. O a veces se marca con hemorragia supracraniana cuando los pacientes son pacientes que tienen involución cerebral, pacientes de la tercera edad, y fundamentalmente ver la ventana ósea para ver si no tiene fractura en la convexidad y fundamentalmente fractura en la base de cráneo, y si hay fractura, ver si la tabla interna está comprometiendo la durabilidad. Pues fíjense, todas estas cosas las tenemos que ver e interpretar en una tomografía, pero es rápido porque el paciente no va a esperar muchas horas. Ahora, cuando hablamos de lesiones primarias es esto, ¿no es cierto? Una tomografía, digo una radiografía, una fractura, le hacemos la tomografía y vemos esta fractura lineal. Todas estas son lesiones primarias del cráneo, ¿no es cierto? Podemos tener fracturas lineales como esta en la carota. A veces en la base del cráneo existen fracturas hundimientos, fracturas conminutas, y lo que llamamos el estallido de cráneo, ¿no es cierto? Pacientes que han sido severamente lesionados la cabeza. Ahora, esto se los dije, ¿no es cierto? Es una fractura del peñasco extramastoides con un conectivo externo y, aparte de tener probablemente pérdida del líquido cefalorraquídeo, va a tener ¿qué cosa? Lesión del nervio facial. ¿Por qué? Sale por acá el nervio facial. Entonces, seguramente no va a estar lesionado, seccionado, pero como hay una fractura provoca una inflamación, el paciente va a hacer ¿qué cosa? Una parálisis facial periférica post-trauma, ¿no es cierto? Existe esto que son las fracturas de hundimiento, ¿no es cierto?, por un cascotazo. Este es otro paciente, fíjense, ahí tiene por debajo las contusiones y obviamente volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Y tenemos que saber interpretar ¿qué cosa? Saber la escala de Marshall, ¿no es cierto? Que eso ya lo avanzamos, ¿no es cierto? Se los cito rápidamente: lesión tipo 1, el LED 1, tomografía normal, LED 2, existe leve desviación de línea media menor a 5 milímetros, ¿no es cierto? Y menor a 25 de volumen hemático, o a veces hay cuerpos extraños. LED 3 es
la parte más importante llamada Suelic, donde no existe cisternas perennes. Puede haber o no desviación de línea media, puede haber o no contenido hemático, pero lo que sí llama la atención es que no hay cisternas perennes encefálicas. Luego 4 sí, acá también hay Suelic, pero de un solo hemisferio y provoca desviación de línea media ya mayor a 5 milímetros y a veces el volumen sanguíneo del hematoma es mayor a 25. Bien. LED 5, acá, por cierto, es una masa evacuable quirúrgicamente, pacientes que son candidatos a cirugía, y LED 6, aquellos que no es cierto?, no tienen criterio de evacuación, porque hay lesión en ambos hemisferios, o a veces, por cierto, el paciente tiene otras complicaciones que le contraindican la cirugía. Entonces, esta es la clasificación de Marshall, y acá vemos LED 1, LED 2, LED 3 no vemos la cisterna perennes encefálica, LED 4 suele que un solo lado que va a desplazar para el otro lado. Esta es la masa evacuable y la masa evacuable, estos algunos ponen adelante y atrás, ¿no es cierto? Cuando hay lesiones en ambos hemisferios, ¿no es cierto?, prácticamente a veces la lesión es tan extensa que se haga lo que se haga, el paciente va a seguir estando en el mismo estado. Mientras que si tenemos lesión de un solo lado y el otro está endeble, tenemos que hacer todo lo posible para descomprimir este lado afectado para salvar el cerebro sano. Bien, ¿cuál es la fisiopatología del edema cerebral? En general, fíjense ustedes, el cerebro no tiene ninguna lesión, pero está hinchado, está edematizado, ¿no es cierto? El edema cerebral, ¿qué hace? Aumento de la presión intracraniana. Esto va a hacer que va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto qué va a provocar? Isquemia, y la isquemia va a provocar edema. Es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de TEC, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar y revertir la hipoxemia e hipotensión. ¿Y dónde empieza esto? En el lugar de la salud. Entonces, fíjense ustedes, las cosas que tenemos que pensar cuando estamos frente a un trauma. Y cuando llega al hospital, lo mismo. Entonces, fíjense, una sola toma de la presión arterial sistólica menor a 90 duplica la mortalidad del paciente. De lo que la gran mayoría de los médicos no hacen. Cuando llegan, se olvidan, no le toman la presión y no interpretan esto y no saben esto. Entonces, si ustedes lo hacen, están condenando al paciente a que fallezca. Está en sus manos como médicos salvar, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque no conocen. ¿Por qué? Porque no estudiaron. ¿Por qué? Porque no asistían a clases. ¿No es cierto? Bien, fíjense ustedes, esta es una lesión de fractura de base de cráneo. ¿Sí? Esta es otra lesión de otro paciente. Ahí tenemos esta imagen que corresponde a esto. Entonces, este paciente rápidamente le preparamos para cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque tiene pérdida de masa encefálica por el conducto auditivo externo. Entonces, hay aumento de la presión intracraniana severa. La descompresión amplia, abrimos, fíjense cómo está elevado el hueso por la presión de la cabeza. Se saca toda la calota, fíjense el cerebro. Totalmente lesionado. Este es un cerebro de un paciente que tiene TEC grave, TEC severo. Pues cuando ustedes vean un paciente con un accidente en vía pública con TEC, piensen que puede tener esto. Para recordarles, esto es un preparador cadavérico, la parte de la órbita, el pabellón auricular, frontal, parietal, temporal y occipital. Fíjense ustedes,
¿Cuánto de irrigación tiene el cerebro? Arterias y venas. Pero no solo en la convexidad, tenemos también en la base del cráneo. En la base del cráneo tenemos es el mesencéfalo. Y acá tenemos las cisternas perimesencefálicas, cisternas peribroncales. ¿Qué es lo que se produce por acá? La arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? Que da la irrigación a toda esta zona y también al tronco cerebral. Entonces, cuando yo no veo cisternas en una tomografía, sé que esta arteria está colapsada. Y si está colapsada, no le llega sangre al tronco cerebral y se lesiona el sistema reticular activador ascendente. Y si pasa eso, el paciente entra en coma. ¿Vieron qué sencillo es cuando uno piensa? ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes esta zona. Obviamente acá tengo el quiasma óptico, el nervio óptico, las espinas olfatorias, la carótida con la arteria cerebral anterior-cortada, la arteria cerebral media, la comunicante y las perforantes, ¿no es cierto? Hay una serie de detalles anatómicos que seguramente no lo vamos a hablar, pero necesito que presten atención en esto. Entonces, si yo veo este paciente así, seguramente voy a tener colapsado esto, ¿no es cierto? Bien. Hablemos de hematomas subdurales. Cuando hablamos de hematomas subdurales, en general, ¿no es cierto?, está acompañado muchas veces en los traumas severos, en los test graves. Hematomas que van a comprimir y aumentar la presión intracraneana. El pronóstico de estos pacientes por T grave tiene un porcentaje de mortalidad del 90%. Algunos autores hablan de un 50-60% del momento en que aparecerá el hematoma epidural, y algunos dicen que después de las 4 y algunos dicen 6 horas de no evacuarse el hematoma epidural, tiene más del 90% de mortalidad. O sea, ¿eso qué significa? Cuando ustedes vean un paciente que llega con TEC, además hematoma subdural, que ya pasó 6 horas, el familiar va a exigir que hagan algo. No, probablemente que sí, porque la familia no sabe las estadísticas que nosotros los médicos sabemos. Pero nosotros sabemos que sí se va a morir. Ahora, si no se muere, va a quedar en estado vegetativo. Ahora va a depender de la familia cuánto de atención le ponen al paciente en estado vegetativo para que viva muchos años o fallezca a los pocos meses. De cualquier manera, la mortalidad está. Pues fíjense ustedes que la mortalidad del pronóstico es bastante severo, el porcentaje cuando hay un hematoma subdural agudo, por T severo, por T grave. Aumenta mucho más, no es cierto, si es bilateral. ¿Cómo vamos a ver el hematoma agudo en la tomografía? Una imagen hiperdensa, por cierto, hiperdensa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Se hace una craneectomía amplia, descompresiva, y buscar en el parénquima cerebral qué arteria está sangrando. Ahora, antes de hablar de la fisiopatología, cuando nosotros vemos hematomas subdurales en personas jóvenes que tienen un mayor pronóstico de mortalidad, es porque hay ruptura de qué? De las arterias corticales, fundamentalmente. Pero en los pacientes de la tercera edad, que es donde más frecuentemente vamos a ver los hematomas epidurales, digo subdurales, es porque existe, ¿no es cierto?, un sangrado venoso, no arterial. Entonces, hablamos de la fisiopatología de los hematomas subdurales. Si nosotros vemos este segmento, vamos a ver que en el cerebro de cada uno de ustedes se ve así.
Es un espacio virtual que no se ve, pero sabemos que circula líquido cefalorraquídeo que recibe de lubricación nutriente y, ¿no es cierto?, llevar desechos del cerebro, ¿no es cierto? No que el cerebro se deshace, sino que todo lo que consume elimina y esos desechos van eliminando. Tenemos estas venas corticales que se comunican con la dura madre, que estas se comunican con el seno transverso, que es la línea media, que eso lleva la sangre desde el torno al corazón. Pero los pacientes de la tercera edad tenemos este espacio subaracnoideo amplio por involución cerebral y tenemos estas venas las mismas, digamos, que están comunicadas con la dura madre, pero fíjense que están tensas, no están pegaditas, es como que están enfriadas. Entonces, cuando existe un trauma, estas son las que se rompen. Estas son las llamadas venas puente. Venas puente que sangran. Y por eso que el paciente, en general, los viejitos no hacen mucha sintomatología, salvo que el sangrado sea abundante y hay desplazamiento de línea media. Entonces vamos a ver un hematoma sutural agudo de estas características. Hematomas con desplazamiento de línea media, colapso del ventrículo, desviación de línea media, y la imagen es hiperdensa. Entonces, vemos esta imagen, a veces es muy pequeña, no da sintomatología. Si va aumentando el volumen, ya desplaza hacia el paciente, va a tener sintomatología y está mucho más, seguramente va a tener un déficit motor, ¿no es cierto? A veces vemos esto, que ya lo vimos en las anteriores clases. Fíjense ustedes, este ventrículo tenemos acá y acá no hay ventrículo. Vemos acá estos surcos de la convexidad que siempre tienen que estar en la corteza y vemos estos surcos acá y vemos esta imagen que no tiene surcos. Entonces, para nosotros, desde esta parte, remarcando para afuera, es un hematoma subdural subagudo. Subagudo. ¿Por qué? Porque el volumen de sangre que tiene ahí tiene la misma característica que la corteza cerebral. O sea, el gris que vimos acá, vamos a ver acá. Entonces, a veces esto confunde. En general, la gran mayoría de los pacientes que tienen esto se confunden. ¿Por qué? Porque el paciente, mejor dicho, el médico no ha sido entrenado para ver estas cosas. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes vean este tipo de tomografías, le digan al paciente, no tienes nada, vaya a la casa. El paciente puede complicarse en su domicilio. Entonces, estos son los hematomas subagudos, como la imagen isodenso. Imagen isodenso. Pero tenemos, bueno, acá no está muy bien marcado, los crónicos, tenemos toda esta parte, tenemos también ahí, vamos a ver esto. Fíjense. Tiene desviación de línea media, la imagen es hipodensa, está en el espacio subaracnoideo, sí, pero por sus características es un sutural crónico. ¿Por qué? Porque la imagen es hipodenso. Hipodenso. Entonces, esto sí es crónico. La sangre ya pasó las dos fases y termina así. De cualquier manera, puede ser uni o bilateral. Estos pacientes agudos, subagudos o crónicos tienen indicación quirúrgica. ¿Cuándo la indicación quirúrgica? Cuando el volumen de sangre es el diámetro del tamaño, ¿no es cierto?, es mayor a 1 centímetro, 10 milímetros. Cuando es menor a 10 milímetros, ¿no es cierto?, se dice que son hematomas subdurales lineales, que esos no se operan. Le damos el riesgo, el beneficio de que
se reabsorba y en general la gran mayoría de los laminares se reabsorben y andan bien. Pero si es mayor a 10 milímetros, mayor a 1 centímetro, tiene indicación quirúrgica porque estos no se reabsorben. Bien, hematomas epidurales. Cuando hablamos de hematomas epidurales estamos hablando de qué? De los hematomas que están por fuera del cerebro y por fuera de la dura madre, ¿no es cierto? Está entre la dura madre y la tabla interna de la calota, ¿no es cierto? Es el 20% de todos los TEC y siempre va a haber una fractura. Puede ser de base de cráneo, de la convexidad, ¿no es cierto? Y en algunos pacientes pediátricos menores a 1 año, muchas veces no vemos fractura. ¿Por qué? Porque los huesos no están tan sólidos y pueden hundirse y volver a su posición normal. Y en ese movimiento muchas veces lesionan, ¿no es cierto?, alguna vena, alguna arteria que van a provocar los hematomas epidurales. ¿Cuál es la causa para que se presenten los hematomas epidurales? Son las arterias meningias. ¿Y dónde se encuentran las arterias meningias? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la región temporal, la meningia media, ¿no es cierto? Y a veces las venas diploicas, cuando son bastante grandes, gruesas, que cuando se fracturan empiezan a salir sangre. Los senos venosos, cuando hay fractura en la convexidad, que va de un lado para el otro, lesionan el seno y empieza a salir los hematomas epidurales. En el diagnóstico clínico en general existe lo que se llama el intervalo lúcido. El intervalo lúcido significa que se golpeó y están 2 horas, 1 hora, 3 horas, no siento bien. Y a partir de ahí empieza a deteriorarse neurológicamente. ¿Y esto por qué? Porque en general la gran mayoría de los pequeños se golpean. A veces los papás no saben, o si se golpean, ¿no es cierto?, los chicos en la escuela o donde sea, no avisan, llegan a la casa y se empiezan a deteriorar, a dormirse y no levantarse más. ¿Cuál es la conducta? Tenemos que hacer una tomografía para ver el hematoma epidural, ¿no es cierto?, y posteriormente el tratamiento. Este sí es un tratamiento de urgencia, no podemos dejar. ¿Por qué? Porque el hematoma está por fuera de la dura madre, el cerebro está indemne y si no operamos, el paciente se muere por compresión del tronco cerebral. Un hematoma que no lesiona el cerebro, si nosotros no actuamos, no hacemos el diagnóstico, estamos condenando a que este paciente fallezca. Entonces, ¿cómo vamos a ver los hematomas? En los submurales vemos la famosa llamada que en los libros dice imagen en media luna. En general no es media luna, es cóncavo convexo, ¿no es cierto? Mientras que en la tomografía de los epidurales es biconvexo, como una lente, ¿no es cierto? Esa es su característica de poder interpretar la tomografía para ver si es un submural o un epidural. Entonces, nosotros vemos esto, fíjense, un borde así y el otro borde, ¿no es cierto? Este es un hematoma epidural o extradural si quieren, lo mismo que acá, ¿no es cierto? Tiene hemorragia subarachnoidea traumática, pero acá tenemos un hematoma epidural. Lo mismo que acá, este es un paciente pediátrico, fíjense usted se está haciendo edema, porque llegó un poquito tarde, se encuentra la fractura y fíjense el hematoma epidural que tenía este paciente pediátrico. Esta es la posición y el marcado de la posición, visto de un lado y del otro, y hablamos de lo que son las lesiones traumáticas por contusión, las famosas contusiones frontales, en general frontobasales como estas, o temporales como estas.
pero estas sí tienen lesión en el parénquima cerebral. Ya no están por fuera del cerebro, ¿no es cierto?, ni por fuera de la glómula, está lesionado el parénquima cerebral por la inercia del TEC cerebral. Entonces, cuando vemos las imágenes, vamos a ver estos puntillados hemorrágicos, que son las contusiones. Las contusiones pueden ser frontales, temporales, como estas. Acá también tenemos un poquito, ¿no es cierto? Vemos acá las contusiones diferentes. Ya hablamos de esto. TEC por heridas penetrantes. Este paciente recibió un proyectil, ¿no es cierto?, que si usted se fue a meter un puntito ahí, y cuando fue al lugar donde le hicieron un punto, iba a ir a la casa. Sí. Lo mandaron. El paciente se fue deteriorando, llegó al hospital nuestro, que vimos esto, ¿no es cierto?, hicimos la tomografía y le preparamos para cirugía descompresiva. ¿Qué es lo que hicimos? Encontramos el trayecto del proyectil. Esta es la dura madre, que rompió toda la parte de la dura madre, y este es su cerebro. Fíjense ustedes, herida de Armada-Freire. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces cuando la herida es superficial, pues el paciente todavía está lúcido en ese momento, pero seguramente en las pocas horas se deteriora. ¿Por qué? Por edema. ¿No es cierto? De hecho, fíjense, su cerebro totalmente hinchado, totalmente lesionado por el proyectil. Cuando existen lesiones que no vamos a poder evacuar, no vamos a poder, digamos, solucionar, ¿no es cierto?, a veces es necesario hacer una craneectomía descompresiva amplia. Fíjense que prácticamente casi la mitad del cráneo está fuera. ¿Esto para qué? Para salvar este cerebro y el resto del cerebro que queda sano. Entonces hacemos una craneectomía descompresiva unilateral, o a veces es bilateral, de ambos lados. Y en esto, en general, estas craneectomías descompresivas bilaterales es cuando vemos lo que llamamos en la clasificación de Marshall el LER3, porque está totalmente hinchado, la cisterna comprimida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay que darle opción y sacar parte del hueso de la calota para que el cerebro se hinche para afuera y la cisterna perimesencefálica se empiece a abrir. Entonces le damos una chance, una opción de que pueda mejorar. A veces mejoran, ¿no es cierto?, la gran mayoría de veces mejoran, y a veces no mejoran, y a veces quedan en estado vegetativo, pero el médico hizo todo lo que tenía que hacer para salvar al paciente, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá? Cuando uno hace una craneectomía descompresiva con buen criterio, ¿no es cierto?, muchas veces obtenemos esto. Cerebro sano, por ahí una pequeña lesión ahí, pero fíjense, este paciente seguramente, una vez se construye el cráneo, puede hacer su vida normal. Por eso es importante saber entender todo esto que estamos hablando y saber actuar rápidamente para salvar al paciente. Recuerden esto. No ven las cisternas perimesencefálicas, asústense. Porque el paciente se está muriendo. Rápidamente tienen que actuar para sacar parte del hueso de ambos lados, para darle opción que se haga esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Podemos hablar un tema más?
Vamos a examen el miércoles. Sí. ¿No? Sí. Este miércoles, ¿qué fecha es? 25. Ah, yo creo que es el 29. No, 29 es domingo. Lo tenemos 25 a las 5. Bien, tecleves, un tema corto. Cuando hablamos de tecleve, en general la gran mayoría del porcentaje de los pacientes que van a la emergencia es por tecleve. Se golpea la cabeza en el parque, en la casa, la mamá, ¿qué es lo que hace? El pacientito lo lleva rápidamente para que vayan 1000 estudios. Entonces tenemos que entender que el manejo de estos pacientes normalmente tenemos que tomar estos factores de riesgo, que son la cauropatía, alcoholismo, drogadicción, epilepsia o convulsiones, digamos, varias veces por día o por semana, los pacientes que han sido operados de alguna cosa y pacientes ancianos con algún grado de discapacidad. Estos son los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta en un TEC-LEVE. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pacientes lúcidos totalmente, ¿no es cierto?, que están orientados en tiempo con un plasma de 15 y, ¿no es cierto?, a veces alguna confusión pequeña que les baja un minuto. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Pacientes que tienen este tipo de accidentes prácticamente ya no son TEC-LEVE, sino son politrauma, ¿no es cierto?, lo que acá en Bolivia llamamos policontusos, ¿no es cierto?, politraumas, accidentes en vía pública. Entonces eso ya no. Los pacientes con TEC-LEVE se dividen en tres grupos: el grupo 0, grupo 1 y grupo 2. El grupo 0 en general son este tipo de pacientes que tienen un dolor en la zona del golpe. ¿Cuáles son los pacientes que tienen una lesión pequeña superficial y el paciente está contento después del golpe? ¿Qué características tienen? Está despierto, consciente, colaborador, Glasgow, tiene orientado en unas tres esferas, no tienen déficit, digamos, no perdieron el conocimiento, no tienen amnesia, no tienen cefalea, no tienen vómitos, no tienen déficit, sí, un dolor en el punto de impacto y a veces algún manejo. Entonces, estos pacientes del grupo 1 en general están también despiertos, conscientes, orientados con Glasgow, ¿no es cierto? No tienen déficit neurológico, pero sí pueden tener ¿qué cosa? Pérdida transitoria de la conciencia. Algunas veces tienen, la gran mayoría de estos que están en el grupo 1. A veces no se recuerdan, mejor dicho, el momento del golpe, tienen la cefalea, ya es difusa, ya no es bien puntual, a veces tienen náuseas y vómitos y están dentro del trauma de la tenencia asociado. El grupo 2 ya, estos pacientes sí van a tener herida ¿no es cierto?, en el cuero cabelludo, a veces bastante lesionados. Estos sí van a estar confusos. Algunos supralíticos que están lentos, ¿no es cierto?, a veces no están orientados. ¿Saben dónde está? ¿Saben? No me acuerdo, no sé, ¿no es cierto? Y el Glasgow ya es menos, 14. Tampoco tienen déficit neurológico en ese momento, pero sí, estos pacientes tienen pérdida de conciencia. No recuerdan el episodio, tienen cefalea difusa y vómitos, más o menos similar al grupo 1. ¿Qué es lo que hacemos en cada uno? En el grupo 0 en general, que está despierto, consciente, colaborador en Glasgow de 15, no perdió el conocimiento, no tiene lesión, no tiene vómitos, solo dolor en el punto de impacto. En general, estos pacientes no se deben hacer ningún tipo de estudios, simplemente pautas de alarma y a la casa. No hay que hacer radiografía, no hay que hacer ningún estudio, aunque los papás presionan que se les haga alguna cosa y el médico por presión de la familia le hace muchas cosas, tomografía y mil cosas, pero no tienen criterios. Pero en el grupo 2 sí, porque estas personas, aparte de estar conscientes, tienen pérdida transitoria de la conciencia. Entonces, esto ya les marca, se lo dije, todo paciente que tiene TEC con pérdida de conocimiento tiene criterio de una tomografía o una radiografía. Dependiendo de dónde van a estar, entonces se hace una radiografía, pero preferentemente si podemos acceder a una tomografía lo hacemos. ¿Por qué? Porque
este paciente perdió el conocimiento, tiene náuseas, tiene vómitos, ¿no es cierto? Y no recuerda lo que le pasó. En la tomografía, siempre hay que medir con ventana, o sea, aunque actualmente ya vienen así, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver lesiones en el parénquima cerebral, las fracturas, ¿no es cierto? Ahora, si no tiene ninguna lesión, lo observamos unas horas, 2 horas, a 4 horas, uno dice hasta 6 horas, probar tolerancia oral para que no tenga náuseas ni vómitos, y si está todo bien, a la casa. Ahora, si nosotros vemos que tiene lesión, una fractura, entonces se supone que esta fractura puede tener o darnos o mostrarnos esto, un hematoma epidural. Esto sí, se tiene que internar y llamar al especialista para que tome alguna conducta. Entonces, estos pacientes que tienen fractura necesariamente sí tienen que internarse. Ahora, entonces, en el grupo 1, en la radiografía con fractura hay que hacer una tomografía. Sin fractura, observación y alta. El paciente 2, estos ya tienen un grado de 14. Estos necesariamente hay que hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque podemos encontrar este hematoma supralaminar o contusiones, ¿no es cierto?, pequeñas frontobasales y a veces alguna pequeña fractura. Entonces, estos pacientes ya, ¿no es cierto?, necesariamente tienen criterio de estudio e internación. Ahora, cuando hay lesión, se tiene que llamar al especialista para que tome las imágenes. Ahora, si no tiene lesión, estos pacientes hay que repetir a las 24 horas para estar seguro de que no tiene nada antes de mandar a casa. Entonces, fíjense, el grupo 2 es totalmente diferente al grupo 1. Pero en el grupo 0 y el grupo 1, si tienen algún factor de riesgo, ¿no es cierto?, como son las coagulopatías, consumo de alcohol, drogas, déficit neurológico, convulsiones, epilepsias traumáticas, valoraciones mayores de 60 años, necesariamente tenemos que hacer una tomografía e internación. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo nos pueden mostrar este tipo de imágenes. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo tengo el grupo 0 y el grupo 1 más un factor de riesgo, necesariamente se encuentra alguna lesión, voy a llevar al especialista. Ahora, si no tengo ninguna lesión, nuevamente tengo que repetir una tomografía a las 24 horas para confirmar que no tiene nada y puedo darle de alta con seguridad de que este paciente no tiene nada en el cerebro. Estos son los porcentajes de los del TEC leve y esto, fíjense. Esta imagen que va de la parte occipital hacia la base del cráneo y va a provocar ¿qué cosa? Fractura de base de cráneo. Entonces tenemos que saber interpretar este tipo de cosas y se termina la clase del protocolo de TEC leve. ¿Alguna pregunta, jóvenes?